Aitor, ya que salió el Pokémon Españita da poco, ¿qué te parece si fales un poco de las cartas de Pokémon? De descartes de Pokémon. A mí los Pokémon que me gustan son estos. ¿Qué cartes? Figures, hombre, los juegos de toda la vida, por eso tenemos reservado el Pokémon Españita. Yo a eso de descartes no sé, me es raro. A ver, ¿que me lo va a explicar alguien o cómo es esto? A ver, Aitor, que me dijeron que no te enteres mucho con Pokémon y para algo que más o menos controlo, pues vamos a enseñarte. Tengo que decirte que es el juego de cartas, yo creo, más fácil que puede haber en el mundo. Esto es como la serie, como el juego, etc. Tienes que tener un equipo, enfrentarte al contrario y pierde el que se queda en sin equipo. Para entamar las partidas, nada, tienes que tirar una moneda cara cruz y el que sale, pues y el que gana. Necesites las cartas estas que son las de energía para poder hacer los ataques, porque obviamente no van a hacer las cosas de baldre y nada, las reglas de Aitor son muy fáciles, quiero decirte. Sí, bueno, no, claro, fácil será para ti, claro, como es de Vimenes, que sabes más que los de Nava, ¿eh? Claro, esos eternes piquilles y rencielles, pues a ver si me lo expliques igualmente, porque fácil será, pero como no me digas las normas, aquí nada, figures. Tienes Pokémon básicos que los que puedes sacar de primeros, obviamente no puedes sacarles evoluciones. Bueno, en el caso de Lunala hay un básico, pero ya sabes que es hiper fuerte. Y luego, pues bueno, tienes por ejemplo un Rats, esto es un mazo de psíquico y tienes que ir consiguiendo evolucionarlos. Tendrías a Ralts, luego a Kirlia y bueno, en este caso, en este mazo tienes a las dos evoluciones. Este ya es un poco más moderno, que llega Gardevoir y Gallade, son las dos opciones. Y nada, con eso tienes que ir venciendo al oponente. Obviamente, estas cartas salen un poco a voleo de primeres, porque tienes que ir robándoles, y bueno, tienes cartas como esta, que te da opción de descartar y volver a robar. Mira qué fundas más guapas. Ah, meca, Blanca, vaya idea más buena. Yo creo que voy a aprovecharla para hacer un capítulo de fundes, nada, no reclames derechos de autor, que si no andamos curtios de episodios para la siguiente temporada, Y luego nada, tienes pues las típicas cartas que vas a tener en el juego de Pokémon. Cartas de Pokéball, cartas de Ultra Ball, que te van pues casi todo se basan en descartar cartas y robar más. Luego tienes Caramelo Raro, como en el anime y como en los videojuegos, para ir evolucionando esos Pokémon, y tienes una montonera más. Puedes hacerlo de un tipo, puedes hacerlo de dos tipos, puedes entemecer lo que quieras y como todo, bueno, pues un poco plantear la estrategia. Y bueno, mira, por ejemplo, tienes esta carta, la de poción, que como en el juego sirve para curar, pero bueno, tienes que tener en cuenta, pues como en todos los juegos y como en todos los Pokémon, que los tipos de Pokémon, si lleves un mazo puro, todos tienen debilidad a algo. Entonces, pues bueno, si tienes un mazo de planta y te toca uno con un mazo de fuego, seguramente te va a ganar, vamos, en 5 o 10 minutos. Sí, mira, equipo psíquico, vengo yo a juego con ellos, y la camiseta del Instituto de Infiesto, pero bueno, vengo yo también de entrenador de tipo psíquico, valte, ¿no? Bueno, Aitor, espero que te enterares y reto te a echar una partida de Pokémon la próxima. Bueno, Blanca, yo, para mí que acepto el reto, pero no me escapes porque después, claro, si pierdes llores.